seguimos en las conferencias de esta mañana. La siguiente ponencia a mí me llama muy interesante. Supongo que de aquí mucha gente conoce a Nikola Tesla. Supongo. ¿Podemos levantar el brazo para saber un poco por dónde vamos? Bueno, yo creo que estamos por segundo de consultaciones, Carlos. Ya el primero ya. Bueno, bien, entonces hay una hipótesis que puede parecer absurda, y es que la Gran Pirámide era una primitiva máquina de resonancia eléctrica. Y bueno, si es así, ¿para qué sirvió, no? Lo curioso del tema es que el Ministerio de Antigüedades egipcio estaba trabajando en esta hipótesis. Es decir, se nos ha contado a todos que las pirámides han sido construidas como mausoleos, cuando, curiosamente, nos lo verifican ahora, nunca se ha encontrado en la tumba ninguna pirámide. En el Valle de los Muertos y tal, nunca, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay muchos datos sobre las pirámides. Eres un experto, eres periodista especializado en nuevas tecnologías y civilizaciones antiguas, y bueno, has estado escribiendo en revistas como Más Allá, Año Cero, Primera Línea, Próximo Milenio, has sido director de varias revistas y ha colaborado con Diario 16, Interview, Tiempo, Mac, bueno, aparte de haber conmigo estado en muchos programas de radio, y además, pues bueno, ya nos conocemos, hemos hecho varias conferencias en Ciencia y Espíritu, hablando de Bilderberg, el Club Bilderberg cuando se reunió en Barcelona nos dio una excelente charla, y también en Sapiens hemos tenido. Con lo cual es un amigo iba a decir de la empresa, de la asociación que tenemos, y un buen periodista, una persona con mucho conocimiento y que está investigando muchísimo y llegando muy lejos. Les dejo con Carlos Mesa. Bueno, tenemos mucho por delante que comentar, así que vamos a intentar ir lo más deprisa posible. Como bien decía Miguel, yo me presento, soy periodista, en realidad no tengo nada que ver, o no tengo demasiado que ver con el mundo de la ciencia. Lo que pasa es que me aprovecho de ella porque en su día pues estudié también, aparte de tener una licenciatura de periodismo, pues estudié una ingeniería técnica de sistemas informáticos, por lo cual estos temas pues de alguna manera también los domino. No he querido desaprovechar el momento, pues como me veis aquí con una de estas camisetas del calendario maya, porque acabo de regresar de allí de tierras del Yucatán, y bueno, también traigo una novedad que supongo que más adelante comentaré. Acabamos de descubrir en la selva del Yucatán 2 ciudades perdidas mayas, de las cuales en su momento pues las daré a conocer a través de la Sociedad Geográfica Española, y me imagino que aparecerán en los medios de comunicación. Bueno, dicho lo cual, vamos a comentar lo que nos ha traído aquí, ¿no? Iré, no sepa mal que me siente para ir comentando, me pondré unas gafas para poder leer, que yo ya me he hecho mayor, y os iré explicando pues lo que para mí es una teoría, no deja de ser una teoría, una tesis, sobre lo que puede ser la Gran Pirámide. Cuando hablamos de la Gran Pirámide estamos hablando de esa supuesta tumba del faraón Keops. Pero para hablar del funcionamiento de la pirámide, más bien os voy a explicar qué pruebas hay que dicen o dictaminan que lo de la Gran Pirámide pues es un camelo que nos han colado. ¿Qué es la Gran Pirámide? Con vuestro permiso, como decía, me siento y os voy comentando. Esta es la Gran Pirámide, que algunos de vosotros ya conoceréis de haber pasado por allí por el Valle de Gizeh, ¿no? Nos dicen que la Gran Pirámide fue construida en el 2050 por el faraón de la cuarta dinastía Keops. Aquí nos da la fecha de su nacimiento y muerte, ¿no? Se nos dice también que el coronel Howard Bees, en el 1837, introdujo una caña por encima de la cámara de Davidson. La cámara de Davidson recibe el nombre del cónsul argelino, que fue el primero en descubrir lo que había, o la primera cámara que había antes de entrar en la habitación donde se encuentra aquel supuesto sarcófago de Keops, ¿no? Como este hombre tenía mucha prisa porque le habían dado un permiso para investigar lo que había dentro de la Gran Pirámide, y el permiso veía que se le acababa, pues no se le ocurre otra cosa que, viendo que hay un agujero,
y que por ahí pues puede introducir esa caña, y la caña va mucho más allá de la primera de las cámaras, se le ocurre dinamitar pues la cámara de descarga, lo que dicen que es la cámara de descarga, y a partir de ahí va encontrando las sucesivas cámaras, que ahora le llamamos cámaras de descarga, que se encuentran por encima de la primera, ¿no? A todas ellas él les va llamando con nombres ingleses, que podéis ver aquí: Wellington, Nelson, Lady Arbuthnot y Campbell, que son los nombres que reciben estas 4 cámaras que hay por encima de la cámara de Davidson. Se supone que el historiador, el gran historiador Heródoto de Helicarnaso, fue el primero que nos habló de que la Gran Pirámide, o la pirámide de Giza, la pirámide del Valle de Giza, está atribuida al faraón Keops. Él además nos hablaba que la segunda era de Kefren y la tercera pues era de Micerinos. En realidad estos son los nombres helenizados correspondientes a los faraones Khufu, Khafra y Menkaura. Khufu es Keops, para que nos entendamos. Bueno, se atribuye al faraón Keops porque el coronel Vise encuentra unos nombres jeroglíficos en estas cámaras. Hablo de la segunda, tercera, cuarta y quinta, y esos nombres jeroglíficos son los que nos dicen que aquello está construido por el faraón Khufu, es decir, por Keops. Ojo, fijaos qué casualidad. En la primera cámara de descarga, la de Davidson, no hay un solo nombre, no hay un solo cartucho. Sin embargo, en las que él descubre, casualmente sí aparece. Aquí se ve lo que él descubrió. Fijaos además en un detalle. Estos son como una especie de ibis que están mirando hacia mano derecha. Aquí hay como una especie de sol y aquí habría pues como una serpiente o algo parecido entre ambos. Fijaos la disposición que tiene este jeroglífico. Como no corresponde realmente con el nombre de Keops, es decir, ahí no pone, este jeroglífico que habéis visto anteriormente no pone Khufu, en realidad pone, o traducido, vendría a decir algo así como Hun Jufru. Claro, ¿qué hacen los arqueólogos ahora? Los arqueólogos nos dicen que ese es el diminutivo de Khufu, es decir, es el diminutivo de Keops. Igual que ahora, por ejemplo, existe el nombre de Pedro y tendremos un diminutivo Pedrito, Juan, Juanito. Como no les encaja, se sacan de la manga que aquello es un diminutivo. Esto es otro de los cartuchos reales. Cuando vemos algo encerrado en una especie de cartucho, siempre se está refiriendo al nombre de un faraón. Da la casualidad de que en el 1830, poco después del descubrimiento de la llamada piedra Rosetta, el único manual de jeroglíficos o diccionario que existía en aquel momento era un diccionario que se llamaba Materia Hieroglífica, que era de Sir John Wilkinson. Este hombre todavía no dominaba la ciencia de la transliteración de los jeroglíficos del Antiguo Egipto, así que en su diccionario escribió mal el nombre del faraón Keops. Lo escribió tan mal que lo escribió de esta forma. Sin embargo, posteriormente, más tarde en el tiempo, se descubrió que la manera correcta de escribir el nombre del faraón Khufru, Keops, es esta. Fijaos el pequeño detalle, la víbora está ahí en medio, esta especie de sol se encuentra ahí a mano izquierda, es decir, no está mirando hacia la derecha, y esto, en lugar de parecerse a ibis, se parecen a algo así como codornices. Sin embargo, nos vienen diciendo que uno y otro son el mismo faraón. Veréis, hay un problema. Cuando apareció el manual de Wilkinson, el nombre, como digo, está mal escrito, pero un año después el manual de Wilkinson fue corregido y lo primero que hace el coronel Vise, es ir corriendo al Cairo a comprar el nuevo diccionario. Una vez lo compra, lo estudia y el hombre se da cuenta de este fallo que os estoy comentando, es decir, el hecho de que está mal escrito, aparece, en lugar de mirar hacia la izquierda, aparece dirigido hacia la derecha y aparece en escritura demótica.
que no es la escritura del Antiguo Egipto. ¿Qué ocurre? Él en aquel momento solamente llevaba descubiertas las cámaras segunda y tercera, todavía no había descubierto la cámara cuarta y quinta. Casualmente, cuando él se hace con ese nuevo diccionario, esa versión del diccionario, en la cámara cuarta y quinta, ¡ay amigo!, ya aparece bien corregido. ¿Eso qué viene a decir? Poco más o menos nos está diciendo que este hombre falsificó el descubrimiento. Tenía muy poco tiempo y no le quedaba otra que hacer esto que estamos viendo. Pero cuidado, esto puede parecer algo que yo me saque de la manga, habrá que demostrarlo de alguna manera. Hay una cosa que nunca se ha explicado y que desde 1990 está en el Museo Británico. Nunca nos han explicado que el coronel Vise encontró en uno de los conductos de ventilación, porque los conductos de ventilación, o algunos de ellos también son de descubrimiento de este coronel británico, pues descubrió una placa de hierro de 30 por 10 centímetros. No solamente descubrió una placa, sino además la placa estaba en la junta de una de las sillerías, eso quiere decir que nadie la puso ahí en el tiempo, sino que se encontraba originalmente porque estaba encajada, como digo, en uno de los conductos de ventilación y fue muy problemático sacarla de allí. Y junto a la placa de hierro se encontró una esfera de piedra, un garfio de 2 dientes, que es de bronce, como podéis ver aquí, que es este mismo que estamos viendo, y una vara de cedro, pero casualmente la vara de cedro pues ha desaparecido. Y la vara de cedro es el único elemento que nos hubiera servido para realizar una prueba de carbono 14 que nos hubiera demostrado cuál es la auténtica datación de esa vara de cedro, y probablemente eso significaría que podríamos datar cuántos años tiene entonces la Gran Pirámide. Mirad, aquí hay un problema, y un problema grave. Hablamos de un problema grave, porque habéis visto que este faraón Keops se remonta al 2500 a.C. ¿Y cuál es el problema? Que el hierro no existía. Y no existía en la época del faraón Keops. El hierro lo van a comenzar a utilizar los egipcios hacia el 650 a.C. Por lo tanto, ¿qué hace el hierro ahí? ¿Conocía esta gente el hierro y el cobre antes de que nosotros empecemos a decir que la edad de hierro es bastante posterior en el tiempo? Más pruebas en contra. En la sala 42 del Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo. Esperemos que siga ahí todavía. Nuestra última visita al Cairo fue en noviembre del 2011. Como sabéis, están con el problema de la Revolución Árabe y vienen diciendo pues que, además casualmente coincidió con que ellos dicen, los custodios del museo, que están trasladando todo el material a un nuevo museo, pero aprovechando el problema de la Revolución Árabe y aprovechando ese traslado, mucho de este material extraño, entre comillas, ha desaparecido. Pongo algún ejemplo si queréis. Si alguno ha estado por allá, no sé si vio un avioncito que se encontraba en el hall, nada más entrar. Aquel avioncito, que parece una especie de pájaro, aquel ha desaparecido. Ya os podéis olvidar, lo vais a ver en fotos y se acabó. Porque eso ha sido expoliado o robado. Y como esas, tantas otras cosas. Pues bien, sala 42 del Museo del Cairo. Se encuentra una estela, que es la estela del inventario, que fue descubierta por Auguste Mariette hacia alrededor del 1853, en el pequeño templo de Isis, al este de la Gran Pirámide. Esta estela, que es la que estáis viendo aquí, dice lo siguiente: que viva Horus, Medher, rey del Alto y del Bajo Egipto, Keops, que posee la vida. Él encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, detrás de la casa de la Esfinge, está hablando de Zamakis, en el noreste de la casa de Osiris, señor de Rostao. Él construyó su pirámide detrás del templo de esta diosa y construyó una pirámide para la hija del rey Genutsel detrás del templo. ¿Qué quiere eso decir? Que Keops está afirmando que la Gran Pirámide ya existía y que él lo único que construye es una pirámide más pequeñita detrás de la Gran Pirámide. Pero es que lo dice él. Por lo tanto, si lo dice él y lo dice la estela del inventario, ¿por qué los historiadores y los arqueólogos siguen insistiendo en que él es el constructor de la Gran Pirámide? Hay un detalle,
que además está en un museo nubio de Asuán, que es un huevo de avestruz donde se ve un río, que es este huevo, que aquí con la luz no se ve muy bien, hay una especie de río por aquí por la parte de atrás, y 3 grandes pirámides. Este huevo se encontró junto a unas momias del 6000 a.C. por Cecil Mayavi, del 1878 a 1931, y por lo tanto, si la datación, si el huevo consta con una datación del 6000 a.C., significa que en el 6000 a.C. ya estaban viendo esto. Por lo tanto, las pirámides del Valle de Gizeh existen. Por cierto, os diré algo, pues alguno quiere aprovechar. Me ha parecido ver a uno de mis maestros por aquí, que es Manuel Delgado. No sé por dónde andará, pero yo me había parecido verlo. Manuel Delgado es uno de los más grandes egiptólogos, por no decir el mejor egiptólogo que tenemos en estos momentos en España. Y Manuel Delgado es el descubridor de ese huevo. Quiero decir que esta fotografía me la ha suministrado él. Voy a decirlo porque a cada cual lo suyo, ¿no? Seguimos. Lo del número phi. Hablando de Manuel José Delgado, que anda por aquí, hoy, como tengo un poquito de prisa y si no me voy a comer el tiempo, vamos a decir que el número phi, y después, si queréis, os diré que al final esta ponencia será emitida por internet, por si alguno la quiere repasar, y de igual forma, en una página web de SlideShare, allí también la voy a dejar, por si alguno de vosotros, pues después con calma se lo quiere examinar. Lo único que os voy a decir al respecto, para no entrar en detalles porque es demasiado largo, es que el número phi, el número de la proporción áurea, ese 1,6, el doble respecto al anterior, se encuentra de alguna manera implícito dentro de la construcción de la Gran Pirámide, y eso se puede demostrar matemáticamente. La geometría sagrada, es decir, el número phi del que estamos hablando, y la cimática, que la cimática podría definirse así como una ciencia que a través de la música y la resonancia intenta demostrar ciertas propiedades de los elementos, argumentan que con las medidas de la Gran Pirámide siempre hablamos, y con una frecuencia de resonancia de 1,5 hercios, se genera un conjunto Fibonacci de ondas estacionarias, y explico aquí lo que son las ondas estacionarias, es decir, movimientos ondulatorios que se interfieren en la misma frecuencia. 2 ondas que ahí no se ven porque parece ser que el PowerPoint aquí no acaba de mostrar los colores exactos, pero ahí habría un azul y un rojo, donde el azul sería la onda incidente y el rojo la onda reflejada, y de vez en cuando se van juntando la una con la otra, y una vez se produce esa unión, se genera lo que se llama una onda estacionaria. Pues bien, cuando la longitud de la onda estacionaria es igual a una de las dimensiones de una sala, por poner un ejemplo, largo, alto y ancho, se dice que una sala entra en resonancia. Hay una serie de investigadores, que son Cervenka, Bednari y Konicek, de la Universidad Técnica de Praga, que afirman textualmente lo siguiente. Fijaos qué detalle más curioso. Los ángulos de las ondas estacionarias se corresponden exactamente con la inclinación de las caras de la pirámide en el ángulo phi de 51,85 grados. Esto quiere decir que el ángulo de la Gran Pirámide es 51,85 grados, y curiosamente los laterales de la Gran Pirámide están emitiendo, ahora os explicaré el porqué, en una frecuencia de 51,5 ciclos por segundo, o hercios si queréis llamarlo así. Esta frecuencia de resonancia de la que os estoy hablando es la misma frecuencia con la que se sincroniza la pulsación del hipotálamo y las glándulas pineal y pituitaria, consiguiendo lo que se llama un movimiento unificado. Esto no lo digo yo, sino que lo están diciendo estos investigadores. Esta frecuencia es a su vez la frecuencia más baja de la resonancia de Schumann. Ahora os explicaré lo que es la resonancia de Schumann. Pasamos de ahí. Mirad, ¿qué es la resonancia de Schumann? Un conjunto de picos en la banda de frecuencia extremadamente baja, el F, del espectro radioeléctrico de la Tierra. Esto sería la Tierra, por así decirlo. Y aquí tenemos la ionosfera,
Y dentro de la ionosfera hay una serie de resonancias. Supongo que habréis oído hablar, a todos los que os gustan estos temas, de las conspiraciones del HAARP. ¿Qué pretende el HAARP? Simplemente, de alguna manera, sincronizarse con estas frecuencias de la ionosfera, las llamadas resonancias de Schumann, modificarlas, y de esa manera se alteran los ciclos de la Tierra. Porque la Tierra, en definitiva, como estáis viendo, tiene algún tipo de propiedad como si estuviera viva, la teoría de Gaia tan famosa. El fenómeno de la resonancia de Schumann se llama así en honor a su descubridor, Winfried Otto Schumann, que predijo matemáticamente su existencia alrededor de 1952. De todas formas, Nikola Tesla, del que luego hablaremos, ya había descubierto esta frecuencia en la ionosfera antes del 1952, es decir, a principios de siglo, él ya la había descubierto. Es más, lo que pretendía Nikola Tesla, que sabéis que es un hombre del que luego hablaremos, que siempre estuvo trabajando con la electricidad, era emitir una portadora, una frecuencia a la ionosfera, alrededor de con unas torres gigantescas cada media hora aproximadamente, de tal manera que él lo que hubiera hecho es transmitir electricidad a la ionosfera, y eso hubiera permitido que todos nosotros en todo el mundo hubiéramos tenido electricidad de forma gratuita, que la hubiéramos recogido directamente de la ionosfera. Alguno puede pensar, bueno, ¿y esto es bueno para nuestro cuerpo, que haya tanta electricidad en la atmósfera? También los teléfonos móviles están emitiendo y de momento nadie se ha quejado. Algunos sí, quizá, otros no. El granito rosa de la Gran Pirámide fue utilizado para la construcción de las cámaras interiores de la Gran Pirámide debido a sus propiedades resonantes. Es decir, el granito rosa tiene propiedades de resonancia. La matriz de cuarzo de las piedras de granito es similar a un salón de espejos con miles de millones de caras paralelas que reflejan la energía. El efecto de este descubrimiento de granito es que a los espacios aéreos se les puede dar dimensiones armónicas para especificar las longitudes de onda que resonarán a través de la formación de ondas estacionarias. Las dimensiones de la cámara superior reflejan una proporción de 1:2, lo que permite a las ondas estacionarias de múltiples íntegros almacenar energía acústica. Por lo que sabemos, el ingeniero J. Reid llevó a cabo experimentos acústicos que revelaron que la frecuencia de la cámara superior de la Gran Pirámide es en torno a los 121 Hz. Ahora veréis por qué os explico todo esto. Vamos adelante. Mirad, estas son pirámides rusas. Estas son las pirámides de Rusia. Yo no sé si alguno ha oído hablar de que existan pirámides en Rusia. Uno puede pensar, bueno, deben ser muy antiguas, son modernas. Yo lo que he hecho es, llevo muchísimo tiempo persiguiendo pirámides en todo el mundo. Si alguno de vosotros a lo mejor ha oído hablar de mí, en su momento fui a investigar si las pirámides bosnias eran ciertas o no. Luego acabé descubriendo que era un bulo. Y digo bien, era un bulo porque estuve trabajando como voluntario en las excavaciones arqueológicas. Me di cuenta que aquel señor lo único que pretendía era ganar dinero por los pobres turistas que se acercaban para ver si aquello era real o cierto. Y nos hacían excavar ahí unos túneles para luego enseñar a la gente que aquellos túneles eran como si pertenecieran a esas pirámides, y eso lo habíamos excavado nosotros durante días anteriores. Pero en fin, las cosas funcionan así, ¿no? El verano pasado tuvimos la oportunidad de estar en Rusia. También estábamos buscando unas excavaciones arqueológicas muy antiguas en una ciudad muy parecida a la Atlántida de Platón. Al final la acabamos encontrando. Pero también estuvimos por los alrededores de Moscú. Estas son esas pirámides que aparecen en los alrededores de Moscú. En enero del 2001, el doctor Volodymyr Krasnoholovets, del Instituto de Física de Ucrania, junto a Alexander Gol, director de una empresa de defensa de Moscú, comenzaron a construir pirámides muy similares a las nubias, porque si os fijaos, el ángulo de inclinación es mucho mayor, no corresponden a las pirámides de Egipto, sino más bien a las nubias, en lo que se llama la antigua Unión Soviética. Una de estas pirámides se construyó al noreste de Moscú, en la carretera de Novorossiysk, mide 44 metros de alto y tiene una inclinación, como digo, superior. No son los 51,5 grados, sino 73 grados. Casualmente, dio la casualidad de que el radar del Instituto Tecnológico Científico de Transcripción, Traducción y Replicación de Kharkiv mostró que las pirámides rusas emitían un campo energético de casi 2 kilómetros de altura hacia el cielo con resonancias acústicas de entre 7 y 11 decibelios. Es decir, construcciones de pirámides muestran que se produce algún tipo de energía en la parte superior, y contra más alta, más grande sea que haya aquella pirámide, sin necesidad de máquina alguna, algo se está emitiendo hacia la atmósfera. Esto viene mucho a relación, no sé si os acordáis de aquellos libros
de hace como 20 o 30 años, donde se nos proponía construir una pirámide y metíamos las hojas de afitar dentro y ya parecía que incluso se afilaban, no sé si lo recordáis todo aquello, y parece que todo aquello cayó en el olvido, pero las pirámides tienen, no sabemos por qué, algún tipo de propiedad que hace que esas frecuencias se produzcan sobre todo en sus partes más altas, sin necesidad, como digo, de motor ninguno. Vamos a ver. Hay un tipo muy interesante que lamentablemente ha fallecido, falleció en el 2010, que es Joe Park, y este hombre fue el descubridor del transductor de rayos gamma para la medición de niveles de radioactividad. Entre 1997 y 1900, perdón, sería al revés, lo escribí al revés, entre 1987 y 1997 llevó a cabo diversas mediciones eléctricas, magnéticas y radiactivas en el interior de la Gran Pirámide. Parr sostenía que alrededor de la Gran Pirámide se crea una enorme burbuja o campo energético, es decir, lo mismo de los rusos. Esto fue lo que llamó la atención de Zahi Hawass, que, como alguno de vosotros quizás sepa, fue el ministro del antiguo Ministerio de Antigüedades del actual Egipto. Este hombre, estas cosas le llamaban la atención, y si bien a todo el mundo se le mostraba una idea equivocada sobre, no una idea equivocada, una idea oficial sobre lo que son las pirámides del antiguo Egipto, él por otro lado iba contactando con una serie de personas para invitarlas allí y que pusieran a cabo una serie de experimentos. De esto me enteré yo en noviembre del año pasado, y me enteré porque yo en febrero de 2011 había sido invitado por parte del Ministerio de Antigüedades Egipto para ver un robot que se iba a introducir en uno de estos nuevos conductos de ventilación y ver que iba a descubrirse un nuevo robot. Aprovechándome pues, de esa circunstancia, acabé descubriendo toda esta historia que os estoy comentando aquí. Bueno, vamos a ver si se pone o se arregla esto de alguna manera. Se ha permitido que beba agua mientras aquí los técnicos solucionan el asunto. ¿10 minutos? Pues ya, 10 minutos que vais a tener de receso. Si alguno de vosotros quiere hacerme alguna pregunta mientras tanto, no queda otra. Esto son cuestiones tecnológicas. Yo te oigo. Yo te oigo. Yo solo quería preguntar si las pirámides siempre tienen una base de 4 lados, porque las rusas me parecía ver que tenían una base triangular. No, el problema es que necesito la maleta blanca del ordenador, no sé dónde está. Bueno, con la perspectiva y eso. No, siempre estamos hablando de pirámides. De acuerdo. Bueno, la pregunta que me está formulando, ¿cuál es tu nombre, por favor? Ya así queda reflejado. ¿Perdón? Miguel. Bueno, pues Miguel me estaba preguntando por aquí si las pirámides rusas son triangulares o corresponden a una cuadratura. Bueno, la base es cuadrangular. Últimamente se está viendo por internet una pirámide, no me acuerdo la ciudad de México, lo cual que se ha visto Chichen Itza. Lo del rayo de luz. Yo me lo pongo en duda. Acabo de regresar de Chichen Itza y de tantos otros lugares. Bien, la pregunta que se me formulaba era si en Chichen Itza, que es la pirámide, una de las pirámides mayas más conocidas, corresponde al periodo de los Itzáes, que son además están hermanados de alguna manera con los Sumar, que los Sumar también pertenece a los mayas Itzáes. Si hay algún tipo de relación, ¿no? El rayo ese que parece que emite, que se ha visto, sí. Si es cierto... No, eso yo creo que es una falsificación. Lo que pasa es que aquí estamos una de las cosas que observo es que al estar tan alejados los españoles de determinados lugares, por ejemplo, conocemos un poquito mejor lo que es Egipto y tenemos más conocimiento de Egipto porque eso está bastante más cerca de nosotros, pero como llegar hasta el otro lado del charco o pasar al otro lado del Atlántico pues cuesta 7 o 8 horas y vas directo y muchísimas más si pasas a través de Nueva York. Pues a mí me tocó pasar a través de Nueva York y yo odio a los norteamericanos, que no quede reflejado ni. Pero
les tengo una manía atroz, eso de que te traten como un delincuente para llegar allí al aeropuerto, me revienta, pues implica que, pues bueno, se nos cuelan muchos goles. Y se nos cuelan muchos goles porque no conocemos muy bien el tema de la civilización maya. Y bueno, hay mucho que se dedica pues, a hacer falsificaciones por ahí por internet y probablemente esto sea una falsificación porque esto no tiene ningún piso de realidad. Además, yo estuve preguntando por allá a los guías, que son los que están día a día, además están en la puerta, si alguno ha estado allí, te coge el guía y te dice, oye, ¿quieres que te acompañe y te voy explicando? Y, oye, ¿tú cuánto llevas aquí? Tantos años. ¿Y tú has visto alguna vez alguna cosa así? Y se te quedan así mirando diciendo, ¿tú eres tonto? Entonces, si el guía te va mirando con cara de incrédulo, pues entonces significa que si él no la ha visto, no la ha visto nadie. Y bueno, pues te da a entender que aquí hay una falsificación. Lo que sí es cierto es cuando nosotros estuvimos, se producía el equinoccio de primavera y el descenso de la serpiente emplumada, Kukulcán. Y eso sí que es un fenómeno que se produce en la ciudad de, bueno, en la ciudad de Chichén Itzá, en la pirámide mayor, ¿no? 20, 25 minutos. Eso no nos va a producir un cierto atraso, ¿no? Está. Bueno, alguna pregunta más y si no, continuamos. ¿Hay algún tipo de relación entre las pirámides africanas y las pirámides americanas? Yo creo, esa es mi opinión, yo creo que sí. Yo creo que sí. Muchos, hombre, Manuel, yo decía y no te veía y resulta que te tengo allí, te he visto, por fin te he visto. Mi mentor, Manuel de Arroyo, un señor de... Él, igual que yo, sostiene la teoría, o somos varios los que sostenemos la teoría de que hay una relación. El otro día cuando estaba acompañando a la gente por una de esas rutas que hago por Barcelona, pues les mostraba ménsulas templarias. Sabéis que los templarios a su vez habían copiado de dioses de la antigüedad, ¿no? Entonces serían estas ménsulas templarias con las dos manos levantadas, copiadas de aquellos dioses antiguos mesopotámicos de Oannes y Orantes. Claro, cuando tú llegas allí a la provincia a la península del Yucatán, te encuentras a todos estos dioses también en actitud de saludo con ambas manos levantadas. Hombre, pues otra prueba más que te da evidencias de que esa conexión existió en algún momento. Manuel y yo sostenemos la idea de que debió haber un continente que se hundió. Y ese es el continente que todavía hoy en día les llaman los mayas, que todavía existen, porque hay alrededor de unos 6 millones de mayas, todavía conviven, hablando dialectos mayas, le llaman Tula. ¿Sabes cómo le llamamos nosotros? Atlántida. Y ellos dicen que su origen es Tula. Y los egipcios también hablan 3/4 de lo mismo. Por lo tanto, la conexión existió en algún momento. Bueno, sigamos. Vamos a ver. Decíamos que Parr sostenía que había una enorme burbuja o campo energético en la parte superior de él hablaba siempre de la Gran Pirámide, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que no sé si alguno de vosotros quizá ha oído hablar del tema, pero es muy interesante. La pirámide se construyó de tal manera que está a esta latitud, 29,9782 grados al norte y 31,1334 grados al este. La coincidencia de esta ubicación es cuando menos interesante, ya que una vez al día, cuando la Tierra alcanza el paralelo de los 30 grados en su rotación diaria, apunta hacia la constelación de Orión. ¡Ay, amigo! Y cuando apunta hacia la constelación de Orión, la burbuja energética es mayor. Esas mediciones las llevó a cabo Joe Parr, porque cuando pasa la Tierra en su movimiento de rotación diario por ese paralelo y se alinea directamente con la constelación de Orión, se pone a emitir con una frecuencia mayor. Además es muy curioso también porque, me parece que lo explico en la siguiente diapositiva, porque cuando llega el 13 al 15 de diciembre de cada año, lo que hace la Tierra es colocarse o alinearse con la constelación de Orión, dejando al Sol en medio, y el Sol emite una serie de neutrinos hacia la Tierra. Pues bien, cuando se produce esa alineación una vez al año, la burbuja energética que se produce encima de la Gran Pirámide tiene unas ciertas propiedades o connotaciones que ahora veremos. También se nos dice que la frecuencia de resonancia, la que os comentaba, es de 51,5 ciclos por segundo. Bueno, esto ya lo comentaba
Este es Joe Park. Esta es la única fotografía que he podido encontrar de este hombre. Claro, quería demostrar que estuvo en la Gran Pirámide invitado precisamente por Hawass y que este hombre, como podéis ver, estaba allí realizando todo tipo de mediciones. Este hombre se le ocurrió hacer, una vez llegó a los Estados Unidos, una serie de maquetas que se pueden ver por internet, donde él construía unas pirámides, una especie de espirales en su centro, y las colocaba encima de una especie de máquina giratoria, una centrifugadora. Pues bien, a través de la centrifugadora, él pudo constatar que la burbuja energética que se producía encima de estas maquetas era mayor cuando rotaba, cuando giraba, y sobre todo a una revolución específica, a una revolución de, no sé si lo tengo por aquí, 850 a 1800 revoluciones por minuto. Además, cuando gira, como este es el inventor de una máquina de transducción de rayos gamma y podía o conocía bastante bien el tema de las radiaciones electromagnéticas, pudo constatar que cuando se produce esa burbuja, lo que son las ondas electromagnéticas de rayos X, rayos gamma, infrarrojos, la luz visible, las ondas de radio, quedan bloqueadas, es decir, no pueden entrar dentro de esa burbuja energética que se produce encima de la Gran Pirámide y encima de estas maquetas que él estaba llevando a cabo. Además, también pudo constatar, porque puso una balanza de precisión, una serie de objetos que cuando empiezan a rotar, o estas pirámides empiezan a rotar, los objetos pierden peso, es decir, se vuelven más ingrávidos. Cosas más curiosas suceden con pruebas que se realizan en torno a pirámides. Es que es un tema que realmente a mí me apasiona y me resulta cuando menos curioso. Como os decía, cuando llega el 13 al 15 de diciembre es cuando se produce esa alineación con la constelación de Orión y la burbuja de la pirámide se cierra a todo este tipo de emisiones electromagnéticas, es decir, nada se puede colar dentro de la misma, ¿no? Curioso, hablábamos de 51,5 ciclos por segundo. La burbuja se puede activar y desactivar. ¿Cómo? Simplemente emitiendo una frecuencia hacia una frecuencia de unos 51,5 ciclos por segundo o hercios. En el momento que emitimos ese tipo de frecuencia, se activa la burbuja. El momento que la volvemos otra vez a emitir, se desactiva. Es decir, es como si fuera una máquina de on-off. On-off. Curioso. Y solamente con ondas acústicas. Fijaos que esto significa que estamos o lo que os vengo a dar a entender es que parece que estamos ante una máquina primitiva. Una máquina primitiva que es muy fácil de encender y muy fácil de apagar. De hecho, también, supongo que algunos de vosotros habréis hecho experimentos dentro de la cámara del sarcófago de Keops, donde algunos de vosotros os habéis puesto a hacer y habéis visto cómo aquello resuena y resuena de una manera muy específica. Por lo tanto, ya alguno de vosotros habrá constatado que algo raro pasa allí. En el 2007, Hawass invita a Joe Park a hacer experimentos y en el 2010, Hawass invita a los equipos de las pirámides rusas a hacer experimentos ahí. Vamos a hablar ahora de la máquina de Tesla. Supongo que alguno de vosotros habrá oído hablar de Nikola Tesla y si no le pongo, aunque sea 4 pinceladas para que os pongáis al día. Nikola Tesla es el señor que estamos viendo aquí, que sostiene una enorme especie de bombilla fluorescente con una serie de gases en su interior, que es la que vemos aquí, y este es el hombre que también se encuentra sentado junto a esa enorme bobina de Tesla que se encuentra aquí arriba produciendo una serie de arcos eléctricos, ¿no? 1856-1943, croata, inventor de una serie de aparatos electromagnéticos, el control remoto, el radar y tantos otros inventos, con más de 700 patentes en su haber. Su invento más conocido son las famosas bobinas, la transmisión de ondas electromagnéticas a partir de alternadores de alta frecuencia para enviar energía eléctrica a grandes distancias sin necesidad de usar cables. Ese es el invento más famoso de Tesla, la bobina de Tesla, que genera corriente alterna que es capaz de transmitirse a largas distancias. Él, para sus experimentos, lo que hacía, igual que yo que me he traído, ahora lo veréis, una máquina de Tesla que me he construido
de 50 centímetros, como una especie de prototipo pequeñito para experimentar y que veáis cómo funciona, él lo que hacía eran máquinas de enorme tamaño, donde no solamente tenía una bobina, sino tenía dos, y así de esa manera, al tener dos bobinas, los arcos eléctricos entre una y otra pues quedaban como muy espectaculares, aquellos rayos tan vistosos, pero no hacen falta, es decir, con una sola bobina podemos transmitir electricidad sin necesidad de que haya una segunda para que resulte más vistoso. Esta es la bobina de Tesla, mi bobina de Tesla, y mi bobina de Tesla en funcionamiento. Os explico más o menos cómo funciona, ¿no? El aire se ioniza cuando el condensador superior alcanza altos voltajes. Cuando hablamos del condensador superior, estamos hablando de esta especie de bobina que se encuentra aquí en la cúspide de este prototipo que yo me he hecho construir, ¿no? Generando un arco eléctrico que descarga toda la energía a través de la bobina y genera a la vez un impulso electromagnético de corta duración y de magnitud considerable, induciendo un alto voltaje en una bobina secundaria, aunque no es necesaria, y generando así arcos eléctricos. En realidad, lo que está haciendo es, necesita una fuente primaria de alimentación, se necesita una fuente primaria de alimentación, todo eso, ese voltaje, queda almacenado en una especie de condensador que a su vez lo que hace es que cada X tiempo, cada ciertos intervalos, lo descarga a una bobina y esa bobina es la que va a empezar a transmitir electricidad a su alrededor sin necesidad, como digo, de ningún tipo de hilo. Bueno, os lo acabo de explicar más o menos. Se puede generar cientos de amperios construyéndose una torre grande, no un prototipo de estos muy pequeños. Esto se puede hacer, pero evidentemente a escalas mayores. Yo, como soy una persona normal y corriente que trabajo igual que todos vosotros, pues no me puedo permitir el lujo de construirme una enorme máquina tras de aquí. Construir una maquinita pequeñita de 50 centímetros, con los conocimientos que tengo, pues para haceros una breve demostración. Os voy a enseñar cómo funciona, porque me he saltado el paso de enseñaros cómo funciona. Me gustaría que vierais cómo va la bobina de Tesla. Pero voy a dejar aquí un momentito el micrófono y os enseño. Está comenzando a emitir y como podéis ver, yo no tengo ningún hilo escondido en parte alguna en mi brazo, no estoy haciendo magia de ningún tipo. Esto es real. Esto es un fluorescente y lo que estoy haciendo es ionizar el gas que se encuentra dentro del fluorescente, con lo cual estoy transmitiendo electricidad. Claro, a muy corta distancia, evidentemente se trata de una bobina de Tesla a una escala de 50 centímetros. Esto, a una escala mayor, significaría emitir a cientos de kilómetros de distancia. Esto era lo que pretendía Tesla. Me he traído otra mayor para que veáis que la he dejado el plástico puesto, simplemente pues para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, hilo en ninguna parte. Lo voy a acercar. Ahí está. Y ahí estoy transmitiendo electricidad sin ningún tipo de hilo ni contacto físico alguno. Simplemente pues para que veáis cómo funciona una bobina de este tipo. La voy a parar. Yo lo he hecho un poco más complejo, porque mi idea inicial es conectarlo a un diapasón que también me he fabricado. Veis que el diapasón es un diapasón un tanto curioso, no es el diapasón clásico musical, sino que tengo aquí un par de pesos o contrapesos que me permiten generar una cierta frecuencia. Puedo generar frecuencias bajas. Estas frecuencias bajas que puedo generar con este diapasón son las mismas frecuencias de la resonancia de Schumann, es decir, son las frecuencias de la ionosfera. Supongo que querréis oír a lo mejor cuál es el ruido que tiene nuestra ionosfera, es decir, lo que hay por encima de la atmósfera de nuestro planeta. Este es el ruido que tenemos por encima
nuestro y que nosotros no oímos porque esto está a varios kilómetros de distancia. Mi idea simplemente es llegar a un momento en que yo a través de la bobina tengo una especie de tubo donde pretendo encajar esto para que el diapasón esté transmitiendo de forma continua, es decir, cuando la bobina comience a funcionar, nunca dejará de emitir. Y diréis, ¿por qué os estoy explicando todo esto? Os estoy explicando todo esto porque esta máquina se puede construir con barro y cerámica. Esta máquina se puede construir con barro, cerámica, hierro y cobre, o bronce, que son los mismos elementos que se pueden encontrar en la antigüedad, porque los condensadores los puedo hacer cerámicos. La bobina es cobre, en definitiva. Los diversos elementos restantes, hierro, y el hierro se ha demostrado que ya existía en aquel entonces. Fijaos lo que os estoy diciendo, vamos un poquito más adelante. Mirad, ¿hubo energía en el Antiguo Egipto? Pues claro, lo que os estoy diciendo, pues alguno puede pensar, Carlos, ¿me estás diciendo que hubo energía en el Antiguo Egipto? ¿Que era posible generar algún tipo de energía primitiva? 1936, en unas excavaciones de Qub Rabua, aldea de Irak, cerca de Bagdad, se descubren unas tumbas con recipientes de arcilla. Estos recipientes que estáis viendo aquí. En su interior había un cilindro de cobre de 9,26 centímetros, este que estáis viendo, que sujetaba una barra de hierro que sobresalía 1 centímetro. En 1939, el arqueólogo Wilhelm König afirma que es una pila eléctrica al introducir un electrolito conectado a una bombilla y ver que todavía se ilumina. Es decir, este hombre conecta ahí una bombilla y ve que con un solo polo, igual que afirmaba Nikola Tesla, que Nikola Tesla decía que no hacían falta 2 polos, con uno solo ya bastaba para emitir electricidad, se podía hacer. Y este hombre lo demuestra. Estamos hablando de 1939. Willard Gray, de la General Electric, hace copias con sulfato de cobre y veis que también funcionan como pilas. Es más, este hombre sumerge una estatua de plata y ve que se vuelve dorada en menos de 2 horas, demostrando que existe galvanización. ¡Wow! Esto realmente empieza a ponerse interesante. Empieza a ponerse interesante porque muchas de las joyas de la máscara de Tutankamón tienen galvanización. Amigo, resulta que parece que el tema de la electrólisis lo dominaban de alguna manera. Entonces, ¿por qué los arqueólogos siguen insistiendo en que esa pila no era posible? Porque dicen, bueno, si eso es una pila, ¿dónde están los cables? Como no los hemos encontrado, eso no es pila. Fijaos qué cosas a veces ingenian arqueólogos e historiadores para intentar acercar todo a lo suyo. Es decir, de alguna manera afirmar que su teoría es la válida y después los que investigamos otro tipo de historias que no tenemos que ver, como veis, tampoco con ciencia, pues todo lo nuestro es conspiración, elucubración, hipótesis alocadas, etcétera, etcétera. La serie Cazadores de Mitos, yo no sé si la habréis visto por televisión, creo que se emitían en el 5, una de estas emisoras. Que ahora tenemos... ¿Cuál? Perdón. Discovery Channel, todos los días. Bueno, pues por televisión. Que se demuestra que se podían construir. Es decir, esta gente hace una prueba, construye una batería de Bagdad para ver si este mito es realmente cierto o no, y ven que, oye, pues es cierto, si es que funciona. Invasión de Irak, 11 del 4 del 93. Lo de siempre. Las pilas de Bagdad, las famosas pilas de Bagdad, estas que os estoy mostrando aquí, desaparecen. Otra vez lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Yo tengo mi teoría al respecto de quiénes son. No es ni más ni menos que una especie de grupo social secreta, nada que ver con masonería, que siempre la gente lo primero, los masones, ¿no? Otros, y otros de más peligrosos, son los que se encargan de que todas estas cositas vayan desapareciendo por ahí. Vamos hacia arriba. Vale. Mirad, hubo energía eléctrica en el Antiguo Egipto. Esto está en el templo de Hathor de Dendera, iniciado por Nectabeno en el siglo IV a.C. Y aparecen estos relieves. Mirad qué relieves más curiosos. Aquí por un lado estoy viendo una especie de bombilla donde más o menos veo una especie de serpiente en su interior, y aquí algo parecido, lo que parecería una serpiente, pero de alguna manera sostenida con... Esto
tiene un nombre, pero el antiguo Egipto no me acuerdo el nombre, pero un cable que parece partir de su base y que está conectado a alguna parte o a algún tipo de máquina, como estáis pudiendo ver aquí. Además, todo el mundo que afirma que estas lámparas existieron, dicen, bueno, es una manera que tenemos de dar a entender el por qué en muchas de estas pirámides no se observó ceniza en los techos, lo cual demostraría pues, que no utilizaban antorchas para entrar ahí dentro, sino que utilizaban algún otro tipo de iluminación. Y además es que nos hablaron de ellos algunos historiadores, como por ejemplo San Agustín, nos habla de bombillas incandescentes de color rojito que no podían apagarse ni con viento ni con lluvia, y que las vio él en los templos griegos. Esto pues, queda reflejado en sus escritos. Plutarco, siglo I, nos habla de una lámpara perpetua en el templo de Júpiter Amón. Atanasio Kircher, mirad qué curioso, en su obra Edipo Egipciaco, 1565 después de Cristo, encuentra un documento antiguo que decía lo siguiente: colocar una plancha de cobre bien limpia, una vasija de barro, cubrirla con sulfato de cobre y luego cubrirlo todo con aserrín húmedo para evitar la polarización. Después poner una capa de mercurio amalgado con zinc encima del aserrín húmedo, y el contacto producirá una energía por el doble nombre de Mitra Varuna. Se dice que una cadena de 100 vasijas de este tipo proporcionan una fuerza muy activa y eficaz. Es decir, Kircher ya nos estaba hablando de que encontró un documento que parecía provenir del Antiguo Egipto, y ese documento demostraba que conocían las baterías eléctricas y que de alguna manera se podía demostrar porque nos había explicado inclusive el funcionamiento de las mismas. Por si nos quedan dudas, esto se encuentra en Saqqara, en el Museo Imhotep de Saqqara, un museo que está muy cerca del Valle de Giza, es decir, podéis coger un taxi, iros para allá y nada más entrar, una vez pasado el hall, a la mano derecha, veréis una serie de jeroglíficos, y fijaos qué jeroglífico más curioso. Y aquí lo he puesto también, pues para que se vean otra serie de jeroglíficos, y aquí el mismo jeroglífico pues también dibujado, ¿no? Esto que estamos viendo es una perforadora, y es una perforadora de madera o de hierro, que hemos demostrado que el hierro ya lo conocían y existía para ellos, con dos piedras enganchadas a sus lados, estas que estáis viendo por aquí, a mano izquierda y a mano derecha, y una punta de piedra o mineral que se podía intercambiar. Es más, esto se sabe hoy en día que ellos sencillamente lo pronunciaban hem o ehem. La presión viene ejercida por las piedras laterales, la ejerción que se debe ejercer sobre aquello que se quiere horadar, ¿no? Se necesita algún tipo de sistema motor para hacer girar la misma, evidentemente. Esto no lo puedes girar en plan berbiquí. Esto necesitas una buena presión para hacer un buen agujero, ¿no? Estas perforadoras incluso dejan tarugo. Eso quiere decir que no estamos hablando de un orificio pequeñito, estamos hablando de un buen orificio donde incluso se ha de extraer una piedra, que es el tarugo que queda una vez se sustrae la misma, ¿no? El serrucho egipcio trabajaba de forma similar con algún motor giratorio y con algún tipo de sierra que evidentemente no pudo ser ni bronce ni esmeril. Ahora vais a ver de lo que hablo. Pasamos a la siguiente. Mira, aquí he puesto fotografías mías de cuando estuvimos en aquella expedición con Manuel hace 3 años o 4, ya no me acuerdo. Y aquí se ve los agujeros de broca. Fijaos que estamos hablando de no agujeros de broca, sino agujeros de tarugo. ¿Lo veis? Son grandes. He puesto una moneda ahí para que se vea el tamaño de la misma. Es decir, es bastante grande. Hablamos de una presión de 2000 kilos por vuelta. Y entre espiral y espiral hay 2,5 milímetros, que en la actualidad se trabaja con 0,04. Eso significa que solamente se puede ejercer 50 kilos de presión por vuelta de taladro. Y aquí estamos hablando de 2000 kilos por vuelta de taladro. Las sierras, los cortes de sierra, son estos que aparecen junto a algunos obeliscos. Curioso, el sarcófago de Keops está cerrado. El sarcófago de Keops no está cortado con escarpa y martillo, sino cerrado y sin pulir. ¿Cómo funciona una batería de sal? Una pila sencilla es una reacción química en potencia. Lo único que hace falta conseguir es que los electrones circulen de un electrodo a otro donde se producen las reacciones. Con un electrodo de zinc y otro de cobre
bastará con que nos creemos un circuito para sumergir ambos electrodos en una reacción química y que ambos conductos de ambos conductos parta electricidad que pueda iluminar algo básico como una bombilla para probar. La reacción se puede producir introduciendo los electrodos en un limón o vinagre. Yo lo voy a hacer por hierro y magnesio, pero recordad que antiguamente nos hablaban de la utilización del zinc en esas baterías primitivas, y el zinc ya se conocía en Canaán en el 1500 a.C. ¿Por qué os estoy enseñando esto? Porque si yo estoy diciendo que dentro de la Gran Pirámide pudo existir una máquina primitiva que emitía unas determinadas frecuencias que sirven pues para hacer algo que desconocemos, esa máquina tenía que alimentarse de alguna forma. Y esa alimentación se puede producir, como estáis viendo, a través de una de esas baterías primitivas o una batería sal. Nos queda la última diapositiva y hago una demostración y con eso termino. ¿Qué ocurre en los canales descendentes de la Gran Pirámide? Esto sería la Gran Pirámide, la Cámara del Rey, por ahí abajo la Cámara de la Reina, y tenemos con que, bueno, pues hay 70 metros de profundidad de bajada hacia unos pozos que se encuentran por aquí abajo. Qué casualidad que esos pozos llevan hasta las aguas freáticas del Nilo. Y qué casualidad que el señor Hawass encontró sal, pero no una poquita de sal, muchísima sal en esos pozos. ¿Qué vino eso a decir? Pues que si existen pozos con sal, agua, y ya se domina el bronce, el zinc, el hierro, esto significa que por aquí se puede extraer electricidad para colocar algún tipo de máquina resonante, pues por aquí arriba con algún tipo de cometido. Esas baterías de sal pueden alimentar una máquina como esta. Yo lo único que he hecho es traer o intentar haceros una demostración para generar 1,5 voltios, pero un 1,5 voltios no es suficiente para una máquina de este tipo. Necesitaría 16 cubetas más. Como no me voy a venir cargado con 16 cubetas, vosotros me vais a permitir que os diga que sí puedo alimentar la máquina, pero de momento he conectado simplemente aquí un LED, y este LED pues me va a demostrar si yo puedo generar electricidad o no. Necesitaré la ayuda de alguien para que pues, mete tú, y así que se vea que no hay trampa ni cartón en lo que vamos a hacer. Necesitamos sal, necesitamos agua. Sube por aquí. Mira, vamos a ver. Constátame que esto que tienes aquí es sal. ¿Eso que tienes ahí, sal? Es sal, ¿vale? Esto es magnesio, la placa de magnesio. Puede ser de zinc. El zinc, como digo, ya se conoce desde el 1500 a.C. Esto es hierro. Veis que además se ha oxidado por las diversas pruebas que he ido haciendo. Vamos a ver si sale a la primera. Luego estoy aquello temiendo de que no he querido hacerlo antes para demostrarlo in situ, porque lo podría haber preparado todo antes y después venir y decir, mira, ya lo tengo todo hecho, a ver, y os lo quiero que veáis si funciona o no funciona. Lo he hecho, he unido en paralelo el hierro con otra cubeta donde se encuentra magnesio, y aquí en el magnesio lo he unido al LED, y del LED lo he unido a esta otra barra de hierro. ¿Para qué pretendo esto? Pues lo único que pretendo es generar baterías en serie, y esas baterías en serie me producen más voltaje. Contra más baterías en serie ponga, más voltaje se va a producir. Coloca sal, y coloca bastante sal ahí. Échale bastante. Échale ahí unos... Ahí, venga, más. Vamos a echarle más. Vamos a ver si funciona la primera, ¿eh? Yo soy de esas cosas que... Échale más. No te cortes ahí. Vale. Venga. Y ahora, lo mismo en el otro lado. A continuación echaremos agua, o introduciremos agua en su interior. Incluso no he querido ni abrir las botellas de agua, simplemente para que tú veas si el tapón realmente está cerrado o es que he introducido algún otro tipo de líquido extraño ahí. Sí, yo creo que sí. Y vamos a ver. Ábrelas. Vas a echar agua en una. Todo. Vamos a ver. Vamos a ver si funciona, ¿eh? Vale. Y ahora en el otro también. Y vamos a ver si funciona. Si vemos que no funciona, lo probaremos de otra manera, porque podría ser amigo. ¿Lo estáis viendo? Cuando estos
ponentes que andan por aquí os dicen que a través del agua del sal, del agua del mar, que es agua salada, se puede producir electricidad, pues bueno, no sé si lo han demostrado en alguna ocasión, pero yo lo vengo a demostrar, es cierto. Y si uniéramos muchas de estas en paralelo, que ahora se me están juntando los polos, por lo tanto eso puede repercutirme en problemas, pues podría suministrar corriente a una máquina primitiva. Vamos a parar. Muchísimas gracias. Por lo tanto, yo dejo la duda, porque no lo puedo evidentemente demostrar, pero la Gran Pirámide fue una máquina primitiva de energía electromagnética y de resonancia eléctrica, o el sarcófago de Keops. Pues si queréis poneros en contacto conmigo, este es el libro que me ha editado la editorial Nautilus, Sería Maya Mito Realidad, el libro anterior, y este año pues se van a publicar como 2 o 3 libros nuevos. Esta es mi dirección de correo electrónico, mi blog personal, y estas son las rutas que hago por Barcelona, pues si alguno de vosotros quiere acompañarme a alguna de las mismas y conocer una Barcelona bastante fantástica, misteriosa y diferente. Con eso ya os dejo y muchísimas gracias por